Buenas noches, mi nombre es Edman Sayago, estudiante de Ingeniería Electrónica. Hoy le vengo a hacer una pequeña presentación, exposición sobre la modulación y amplitud y sus variantes. Esto dirige hacia la parte de telecomunicaciones y además dirigido también a las frecuencias AM y FM. Comencemos. Primero vamos a ver que una modulación de amplitud. Entonces, una modulación de amplitud AM, en este caso, es un método utilizado en las telecomunicaciones para transmitir información a través de una onda portadora de radiofrecuencia. Esta técnica implica la variación de la amplitud de la onda portadora en proporción a la señal modulante, que es la señal de información como voz o música especialmente. En la modulación de amplitud, aunque la amplitud de la onda portadora varía, su frecuencia y fase permanecen constantes. La ventaja de esta onda de amplitud en forma AM es que tiene mayor alcance, pero la distorsión, ya sea por ruido o otras ondas de radiofrecuencia, la afectan y puede llegar a una señal en forma que va a estar muy distorsionada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la modulación de amplitud? En este caso, la importancia en la parte de telecomunicaciones y transmisiones de radio. En las transmisiones de señales de audio en radiofrecuencia, en radiofusión, la AM fue la primera técnica utilizada para transmitir señales de audio en las transmisiones de radio. Aunque ahora existen métodos más avanzados como la modulación de frecuencia de FM, la AM sigue siendo utilizada especialmente en las bandas de onda media y onda corta. Luego, la eficiencia de larga distancia de la AM pueden variar o pueden viajar en larga distancia, especialmente durante la noche. Esto se debe a la reflexión de estas ondas en la ionosfera, lo que permite que las señales AM alcancen receptores ubicados a miles de kilómetros de distancia. La desventaja de esto es que estas ondas, al haber ruido, haber interferencia con otros aparatos, va a llegar muy distorsionado el sonido, que es una de las principales desventajas. Y una de las grandes ventajas es que tiene mucha amplitud, es decir, puede viajar larga distancia. Lo otro es la simplicidad y costo. Los equipos de transmisión y recepción de AM son relevantemente simples y económicos en comparación con otras técnicas más avanzadas. Sus aplicaciones. Además de las transmisiones de radio, la modulación de amplitud se utiliza en diferentes aplicaciones como la transmisión de datos a través de líneas telefónicas, sistemas de radiofrecuencia y ciertos tipos de comunicaciones por radioaficionados. Luego está la base para otras técnicas de modulación. La AM sirve como fundamento para otras formas de modulación más complejas, como la modulación de banda lateral única SSB y la modulación de cuadratura de amplitud QAM, que son cruciales en tecnologías modernas como la televisión y las comunicaciones digitales. Aquí se podría hacer una combinación entre las que viene siendo las ondas AM y las ondas FM. Luego vamos, como se puede ver aquí, las ondas de gran amplitud, y esta que ven acá vendría siendo las AM, gran amplitud. Luego vamos con lo que viene siendo la señal modulada, modulante y portadora, que es esta que está acá. ¿Qué es una señal modulante? Una señal modulante es la señal original que se desea transmitir. En el caso de la transmisión de radio, esta podría ser una señal de audio. ¿Qué es la señal modulada? La señal resultante después de que la amplitud de la señal portadora ha sido variada en proporción a la señal modulante. Esta es la señal que se transmite y es recibida por los receptores de radio, es decir, el emisor es el modulante y el receptor es la parte modulada, en simples términos.
Su forma matemática básica es esta, que ven aquí, donde St es la señal modulada, AC es la amplitud de la portadora, M es el índice de modulación y FM es la frecuencia de señal modulante. Y FC es la frecuencia de señal portadora. Luego venimos, que es la señal portadora, ¿verdad? Que es una onda sinusoidal, es decir, como esa que se ven en los osciloscopios, que son positivo y negativo, en la parte de una fuente de voltaje alterna, en pocas palabras. Esta se modifica de acuerdo con la señal modulante. Su frecuencia es generalmente mucho mayor que la de la señal modulante. Un ejemplo lo podemos ver en una señal de radio simple como una nota musical que se modula en una señal portadora de radio. La amplitud de esta señal portadora variará de acuerdo con las variaciones en la amplitud de la señal de audio, resultando en la señal modulada que lleva la información de la nota musical, esto es, en la parte de las cuerdas. Entre más arriba uno, entre más es superior o inferior uno toque la cuerda, va a variar el sonido. Entonces pasamos a la parte de moduladores y demoduladores AM, DSB, FC de baja, media y alta potencia. En esto los moduladores son AM, DS, BFC son dispositivos que combinan la señal modulante con la señal portadora para producir una señal modulada en amplitud. Existen diferentes tipos de moduladores que se clasifican según su potencia. De baja potencia, que son utilizados en aplicaciones donde la señal requiere mucha potencia, no requiere mucha potencia, como en laboratorios o equipos de prueba. Un ejemplo, los moduladores de transistor. Media potencia, que estos son adecuados para sistemas de comunicación de pequeña a media escala, una radio o los walkie-talkie. Ejemplo, moduladores operando en configuración push-ball utilizando amplificadores de potencia. Y en alta potencia, estos son los usados en estaciones de radiodifusión AM comerciales, que son moduladores de tubo vacío o moduladores de estado sólido para aplicaciones de alta potencia. Aquí hay un ejemplo, como serían. Luego están los demoduladores AM, DS, FC, de baja, mediana y alta potencia. Aquí estos emuladores recuperan la señal modulante original de la señal AM, al igual que los moduladores. Estos se clasifican por su capacidad de manejar diferentes niveles de potencia. Baja potencia son utilizados en receptores de radio de consumo del modulador, que un ejemplo de este sería un demodulador de diodo simple. Aquí tengo uno de los ejemplos. Media potencia son aplicados en sistemas de comunicación más robustos como equipo de comunicación profesional. Un ejemplo son que se utilizan en circuitos integrados especializados. Luego está en alta potencia, que estos raramente se usan, ya que la demodulación de alta potencia no es comúnmente necesaria en casos específicos. Se utilizan diseños más complejos y robustos para señales de alta potencia. No son muy poco comunes. Mayormente se utiliza baja potencia y mediana potencia. Un ejemplo de estos emuladores sería una estación de radio AM. Un modulador de alta potencia combina una señal de audio modulante con una portadora de radiofrecuencia, emitiendo la señal AM DSBFC. Los receptores de radio domésticos usan un modulador de baja potencia, como un modulador de diodo, para extraer y reproducir la señal de audio original. Los moduladores y desmoduladores son esenciales en el proceso de transmisión y recepción de señales AM, y su diseño y potencia deben adaptarse a las necesidades específicas de cada
aplicación. Es decir, que si hay un emisor de alta potencia con un desmodulador de baja potencia, va a haber una diferencia que va a provocar que la señal no se perciba como es. Va a haber un desfase. Luego vamos con la parte de AM de doble banda lateral con portadora suprimida, AM DSB-SC, que es un AM de doble banda lateral con portadora suprimida. A diferencia de la AM DSB-SC, la señal portadora no se transmite, solo se transmite en las bandas laterales, lo que hace que este tipo de AM sea más eficiente en términos de potencia y ancho de banda. Aquí la generación de la señal genera mediante el proceso de modulación balanceada, donde se cancela la portadora dejando solo las bandas laterales. Aquí está la fórmula, la característica, eficiencia de potencia, ancho de banda, como lo pueden ver aquí, la desmodulación y unas aplicaciones. Un ejemplo de sus aplicaciones es que se utiliza en situaciones donde la eficiencia de la potencia y ancho de banda son críticos, como enlace de comunicación por microondas y enlace tipo de radiodifusión. Aquí hay un ejemplo. Luego vamos con la AM de banda lateral única con portadora completa. Su definición es la modulación AM de doble banda lateral con portadora completa. La señal modulada afecta la amplitud de la señal portadora, resultando en las bandas de frecuencia alrededor de la frecuencia de la portadora. Esta forma de AM incluye la señal portadora como las bandas laterales en la señal transmitida. Aquí está su fórmula, su característica, ¿verdad? Una de ellas es que la potencia de la señal modulada se distribuye entre la portadora y las bandas laterales. Y aquí está un ejemplo, donde una emisora AM está transmitiendo música y la señal de audio modulante varía la amplitud de la señal portadora de alta frecuencia, creando así la señal AM que se transmite, es decir, cuando varía la señal en una radio. Las radios AM reciben esta señal extrayendo la amplificación, como les dije, de la señal modulante original para producir un sonido. Este tipo de modulación es el más básico y tradicional de los sistemas AM y sirve como fundamento para variantes más complejas de modulación de amplitud. Luego vamos con la AM doble lateral con banda portadora completa. Esta modulación AM de banda lateral única con portadora completa AM es una variante de la modulación de amplitud donde solo una de las dos bandas laterales se transmite con la señal portadora. Esto reduce el ancho de banda necesario para las transmisiones y mejora la eficiencia en la potencia. Aquí está la fórmula. Su característica: solo se utiliza la mitad del ancho de banda en comparación con la AM-DSB-FC y AM-DSB-SS, ya que solo se transmite una banda lateral. Otra característica es su eficiencia, que es de mejor potencia que la AM-DSB-FC, pero inferior a la AM-DSB-FC. Aquí están sus aplicaciones y ejemplos. Vamos con la AM de banda lateral única con portadora reducida AM-SC-BRC. Aquí, este tipo de modulación de banda única con portadora AM se transmite cuando es un tipo de banda donde se transmite una única lateral junto con una versión atenuada de la señal portadora. Esta técnica combina las ventajas de la AM y la FM, de la AM SSBFC y la AM DSBFC. Aquí está la fórmula, las características, que mejora la eficiencia de potencia, reducir la amplitud y utiliza el ancho de banda en comparación con la AM. Y aquí están sus ejemplos. Luego vamos con la última, que es el índice de modulación y porcentaje de modulación el bombete en AM. Como pueden ver, aquí está la interpretación, su porcentaje, etcétera. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y hasta luego.